Hola, ¿qué tal? Soy Teresa Navarrete y esta vez les vengo a hablar del paquete económico presentado en el mes de septiembre por el Ejecutivo Federal para 2022 y principalmente les voy a hablar sobre las iniciativas que se están considerando en materia de precios de transferencia. Les recuerdo que nos pueden dejar sus comentarios o preguntas en el chat. Denme un segundo, voy a compartir mi pantalla para poder empezar. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el denominado Paquete Económico 2022 a la Cámara de Diputados el día miércoles 8 de septiembre del 2021. Este paquete económico incluye varias iniciativas que serán sometidas al Congreso de la Unión para su discusión y aprobación. Entre ellas destaca la iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones en las leyes que rigen a México. Entre ellas hay iniciativas en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la Ley del Impuesto al Valor Agregado. También tenemos iniciativas en el Impuesto sobre Producción y Servicios, en el Código Fiscal de la Federación y por último tenemos una iniciativa en la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. En los aspectos generales sobre este paquete económico vamos a hablar de algunas de las iniciativas que se están proponiendo para estas diferentes leyes. De acuerdo con el Ejecutivo Federal, el paquete económico se centra por un lado en el compromiso de no crear nuevos impuestos y por el otro, seguir impulsando acciones para combatir la corrupción e impunidad a través de los cambios que se enfocan principalmente en fortalecer las actividades de fiscalización por parte de las autoridades fiscales y combatir la elusión y la evasión fiscal. Los ejes rectores de este paquete económico se centran principalmente en la iniciativa de la simplificación administrativa, en el cumplimiento fiscal, también en la aparición nuevamente de los dictámenes fiscales, en las iniciativas que se están tratando para materia de precios de transferencia y todas aquellas actividades que la autoridad fiscal ha detectado como prácticas que causan una evasión o una elusión fiscal. A continuación les voy a mencionar los aspectos más relevantes que contiene el paquete económico, considerando que durante su discusión y aprobación en el Congreso, estas podrían verse modificadas o incluso algunas podrían ser eliminadas. Vamos a comenzar con la Ley del Ingreso de la Federación para 2022. Aquí más que nada el Ejecutivo Federal está previendo el crecimiento económico de la economía mexicana. Aquí está estimando un crecimiento del PIB de 4.1% con una inflación del 3.4%. Respecto al tipo de cambio, se espera un promedio de $20.3 por peso y se está estimando que la tasa de interés promedio para 2022 sea del 5%. También nos está estimando que va a haber un precio por barril de petróleo del $55.1 por barril de petróleo. Y entonces con esto el Ejecutivo Federal está previendo un aumento en los ingresos del 8.9% en términos reales con respecto a la ley de ingresos de la Federación de 2021. Ahora bien, vamos a entrar en materia de las iniciativas para cada ley. No se las voy a mencionar todas, vamos a mencionar solo algunas que consideramos más importantes porque son muchas iniciativas. Entonces vamos a empezar con que una de las leyes con mayores iniciativas es la Ley del Impuesto sobre la Renta. Aquí se están proponiendo 45 iniciativas. De manera general,
La iniciativa prevé cambios a disposiciones relativas al cálculo de ganancias cambiarias. También están presentando supuestos que encuadren como créditos respaldados y está imponiendo mayores requisitos para obtener la autorización de traspaso a costo fiscal. Otra de las cosas que se está proponiendo es que para efectos de Refipres se aclare que no deberán considerar efectos inflacionarios y cambiarios para fin de los cálculos previstos en este régimen. Y finalmente, pues creo que una de las más importantes que se quieren modificar es que se quieren sustituir el régimen de incorporación fiscal aplicable para personas físicas y el estímulo de acumulación conforme a flujo de efectivo para personas morales por los regímenes simplificados de confianza. Esto es en cuanto a las principales iniciativas para la ley del ISR. Ahora vamos a pasar con la ley del impuesto al valor agregado. Aquí destacan 8 iniciativas. Solo voy a mencionar algunas y la primera es que el Ejecutivo establece una definición de actos o actividades no objetos del impuesto. Esto es porque pretende aclarar que el IVA relacionado con gastos o inversiones que se utilicen exclusivamente para realizar actos o actividades no objeto del impuesto, pues serán no acreditables. También se pretende modificar las obligaciones de los residentes en el extranjero que proporcionen servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional. Además, se aclara que el uso de estos bienes siempre han causado IVA y entonces no tendrían por qué dejar de pagarlo. Finalmente, también esta iniciativa, más bien una de las iniciativas que están destacando es que ahora van a aplicar una tasa del 0% de IVA en alimentos para animales, salvo ciertas excepciones, entre las cuales se encuentran los alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies utilizadas como mascota, y estos se seguirán gravando con el 16%. Otro compendio con mayores iniciativas es el Código Fiscal de la Federación. Este cuenta con 83 iniciativas. Aquí la la que yo veo con mayor importancia es que se propone que los contribuyentes con ingresos acumulables en el ejercicio mayores a los 876,171,996.50 pesos, ahora están obligados a dictaminar sus estados financieros, aquí en los cuales el contador público deberá revelar cualquier incumplimiento con disposiciones de carácter fiscal o aduanera o con respecto a actividades que pudieran constituir un delito. También se realizan ajustes y adicionan requisitos en materia de diversas obligaciones, incluyendo el cambio de residencia fiscal de personas físicas y morales. También están presentando iniciativas para tener mayores obligaciones en cuanto a los FDIs y están adicionando las facultades que puede tener la autoridad fiscal. Entre ellas está que pueden cancelar o suspender el RFC de contribuyentes bajo ciertos supuestos. Otra de las facultades que están adicionando es que pueden actualizar las actividades económicas y obligaciones de contribuyente en caso de que tengan discrepancia entre lo que dice el CFDI y lo que dice en su Registro Federal de Contribuyentes. Y por último, pues también está que pueden determinar dentro de una auditoría la simulación de actos jurídicos celebrado entre partes relacionadas solo para los efectos fiscales. En cuanto a lo que es la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, aquí se establecen 6 iniciativas, entre las que se destaca que quieren incluir mecanismos de control para la importación de combustibles
y la venta de bebidas alcohólicas, así como cigarros y tabacos labrados. Y por otro lado, se establece un procedimiento para la actualización de las cotas del IEPS en cuanto a los combustibles automotrices. Y por último, tenemos lo que es la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Aquí nada más se destaca, propusieron una iniciativa, la cual pretende modificar la base sobre la cual deberá calcularse el pago del ISAN en automóviles blindados, señalando que esta será sobre el valor de enajenación del automóvil, incluyendo el blindaje. En aspectos generales, esto es lo que las iniciativas más importantes que podrían, más bien que contiene el paquete económico 2022. Entrando en materia de precios de transferencia, podemos observar que los mayores cambios que se están proponiendo van a ser lo que son en la ley del impuesto sobre la renta y el Código Fiscal de la Federación. Las principales modificaciones propuestas a la legislación de precios de transferencia que de aprobarse podrían entrar en vigor el 1 de enero del 2022, traen consigo una mayor complejidad en el cumplimiento de las obligaciones de precios de transferencia, ya que ahora se podrá revelar más información a la autoridad fiscal y por ende están manifestando mayores requisitos para el cumplimiento. Dentro del paquete económico se manejan las siguientes iniciativas en cuanto a regulaciones aplicables a precios con partes, a operaciones con partes relacionadas. La primera que tenemos es en cuanto a las operaciones comparables para residentes en el extranjero. Aquí se propone aplicar el principio de valor de mercado a las operaciones en las que intervengan residentes en el extranjero para poder determinar así sus ingresos, ganancias, utilidades y en su caso las deducciones que deriven de las operaciones que realice con sus partes relacionadas. También tenemos que hay una iniciativa para los ingresos por adquisición de bienes por residentes en el extranjero. Aquí el Ejecutivo Federal, con la finalidad de hacer efectiva la recaudación del impuesto por la adquisición de bienes inmuebles, se establece que cuando la autoridad ejerza sus facultades de comprobación y practiquen un avalúo, y si aquí existe una diferencia mayor al 10% entre el valor del avalúo y la contraprestación pactada, el residente en México va a ser el obligado a retener el impuesto y va a sustituir a lo que es el residente en el extranjero en esta obligación. Otra iniciativa es en la enajenación de acciones con fuentes de riqueza en México. Aquí los residentes en el extranjero que enajenen acciones y obtengan ingresos sujetos al pago del ISR en México van a tener que contar con el estudio de precios de transferencia forzosamente, con lo que aquí van a demostrar que la enajenación de acciones está pactada a valor de mercado. Otra iniciativa es dentro de la representación legal del residente en el extranjero. Aquí están pretendiendo establecer que el representante legal deberá asumir voluntariamente la responsabilidad solidaria en el pago del impuesto causado por el residente en el extranjero y deberá ser solvente a fin de asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria. Uno de los cambios más significativos que está presentando este paquete económico es la iniciativa de la eliminación de la distinción del tratamiento para operaciones entre partes relacionadas residentes en México y en el extranjero. Como ya sabemos, la ley expresa la obligación de obtener y conservar la documentación comprobatoria con la que se demuestre que
las operaciones que se realizan entre partes relacionadas, ya sean ingresos o deducciones, estén a valor de mercado. Esta regla particular no se consideran las partes relacionadas residentes en territorio nacional, aunque en la práctica es común incluir en el estudio de precios de transferencia tanto a partes relacionadas en el extranjero como en territorio nacional. Entonces, aquí lo que se está proponiendo es modificar el primer párrafo de la fracción 9 del artículo 76 de la ley del ISR, eliminando la palabra extranjera para que así se incluyan también las partes relacionadas residentes en territorio nacional. En este mismo rubro, también están proponiendo adicionar en la fracción 9 del artículo 76 el término márgenes de utilidad, reconociendo que la aplicación de la metodología de precios de transferencia con el que el contribuyente demuestre que sus operaciones están a valor de mercado, pues entonces se están proponiendo que se valoren estas operaciones en cuanto al precio y los márgenes de utilidad, ya sea a nivel bruto o a nivel operativa. Están proponiendo también que se adicionen los conceptos que no se consideran sujetos al régimen y determinación del resultado fiscal de la entidad extranjera. Aquí proponen modificar el tercer párrafo del artículo 176 para señalar que la determinación del ISR que se hubiera pagado en México por los ingresos del extranjero cuando es inferior al 75%, entonces no deberán considerarse el ajuste de inflación y la fluctuación cambiaria. Otra de las modificaciones que a mi parecer podrían ser importantes y podrían causar un efecto mayor en estas iniciativas es las que tienen que ver con las empresas multinacionales y operaciones celebradas entre partes relacionadas y las operaciones comparables con empresas multinacionales. Aquí lo que están haciendo es proponer modificar el tercer párrafo del artículo 179 de la ley, estableciendo que la información financiera de las empresas comparables deberá ser del año bajo análisis y solo se podrán aceptar el uso de 2 o más ejercicios cuando se demuestre que el ciclo económico del producto o del servicio abarca varios ejercicios. Esto en la práctica puede resultar complicado, ya que como conocemos, las comparables que a lo mejor nosotros usamos en el estudio de precios son del extranjero y puede que estas comparables no hayan subido su información financiera cuando nosotros estemos elaborando el estudio. Entonces, eso podría llevarnos a descartar comparables que ya teníamos de años pasados y que podrían ser fiables. A mi parecer, sería mejor que la autoridad tenga la iniciativa de permitir el uso de la información disponible a la fecha de elaboración del estudio de precios de transferencia y con esto podría acordar con lo que es con las guías de la OCDE. Otro de los cambios importantes que están sugiriendo es lo que tiene que ver con el método intercuartil. Aquí se propone incorporar que en el caso de que existan 2 o más operaciones o empresas comparables, se obtenga un rango mediante la aplicación del método intercuartil descrito en el reglamento de la ley del ISR. Recordemos que actualmente en la ley del ISR se menciona un método estadístico, que podemos usar un método estadístico, mientras que en el reglamento de la ley del ISR sí se menciona específicamente un método intercuartil, por lo que ahora con esta iniciativa lo que se pretende es elevar a rango de ley la aplicación del método intercuartil y también se aclara
que no se podrán utilizar otros métodos estadísticos para la determinación del rango de plena competencia. Entonces, esto deja de fuera lo que son la utilización de los mínimos y máximos dentro de los análisis para que nuestras operaciones entren a valor de mercado. Y por último tenemos una iniciativa que esta tiene que ver en cuestión con las maquiladoras, y aquí se está proponiendo derogar el tercer párrafo del artículo 182 y modificar el artículo 183 bis de la ley, donde se elimina la posibilidad de que las empresas maquiladoras soliciten un APA y en consecuencia determinarían entonces su resultado fiscal con la cantidad mayor que resulte de aplicar el 6% sobre el valor total de los activos utilizados en la operación de la maquila, o el 6.5% sobre el monto total de los costos y gastos incurridos en la operación. Entonces, esto nos deja únicamente la opción de utilizar el safe harbor, por lo que el cumplimiento de este último se tendrá que manifestar en la declaración informativa de empresas manufactureras, maquiladoras y servicios de exportación en el mes de junio del año inmediato posterior. Aquí consideramos más que nada que la medida tiene únicamente fines recaudatorios, pues generalmente, como sabemos, el ISR determinado conforme al safe harbor es mayor al solicitado y tiene que ser aprobado por un APA. También tenemos iniciativas en cuanto a las declaraciones informativas. Lo que pretende el Ejecutivo Federal aquí es que, en armonía con las modificaciones por las cuales se elimina la palabra partes relacionadas residentes en el extranjero, se pretende modificar la fracción 10 del artículo 76 para establecer que la presentación de la declaración informativa de partes relacionadas, lo que conocemos, o lo que más bien lo que presentamos como el anexo 9 de la DIM, ya no van a estar solamente manifestadas las operaciones con partes relacionadas recientes en el extranjero, sino que ahora también pretenden que se manifiesten las operaciones con partes relacionadas en territorio nacional. En cuanto a las fechas de presentación, están homologando la fecha y pretenden que la declaración informativa, lo que viene siendo el anexo 9 de la DIM, y la declaración informativa local se presente a más tardar el 15 de mayo del año inmediato posterior, y pues como se los mencioné hace rato, pretenden que se incluyan las operaciones tanto con partes relacionadas en el extranjero como en territorio nacional. Aquí, a mi parecer, lo que está en congruencia con toda la información que podemos presentar, pero creo que no resulta adecuada con la... no resultaría adecuada si se autoriza la iniciativa de que nada más usemos comparables en un año en un año fiscal. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a repetir, como sabemos, las empresas a lo mejor comparables, aún cuando nosotros hagamos el estudio de precios de transferencia, no tienen su información financiera disponible. Entonces ahí nos va a generar un problema para presentar la declaración en mayo, y entonces ahí podríamos tener nuestro retraso en la información y no la podríamos presentar. Entonces, yo creo que se tendría que considerar esa iniciativa en cuanto a las comparables. Y en las declaraciones del artículo 76A, las declaraciones conforme a los BEPS, aquí pues no hay mayor cambio más que en la declaración local, que se establece que será para el 15 de mayo, y la declaración informativa maestra y la declaración informativa país por país, pues conserva su obligación de presentarse hasta el 31 de diciembre.
Estas son las iniciativas que se presentan en la ley del impuesto sobre la renta. Y ahora vamos a pasar con lo que es el Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación no tiene mayores iniciativas más que dos, y estas son principalmente en las que son relacionadas con las multas por el incumplimiento de las obligaciones en materia de precios de transferencia. Aquí pretenden incrementarlas. Y también la segunda es que a partir de con la aclaración que se va a pretender hacer de quitar la palabra a residentes en el extranjero, pues proponen modificar los artículos 81 fracción 17 y 83 fracción 15, ampliando con ello las infracciones fiscales y las multas por la omisión en el cumplimiento de obligaciones en materia de precios de transferencia, tanto para partes relacionadas en el extranjero como para nacionales. Pues bien, estas son las iniciativas que presenta el paquete económico 2022 en cuanto a materia de precios de transferencia. Y pues bueno, como conclusiones tenemos que los cambios antes mencionados suponen una mayor complejidad en el cumplimiento de las obligaciones de precios de transferencia de los contribuyentes y dotan de mayor relevancia la correcta documentación y revelación de las operaciones intercompañía, haciendo especial firmeza ahora sí en las partes relacionadas nacionales. Sin embargo, no se deja de lado lo que son las partes relacionadas en el extranjero. Si bien aún se espera la aprobación del paquete económico 2022 por parte de la Cámara de Diputados y Senadores, y que para ello tienen hasta el 31 de este mes para poderlas aprobar, de aprobarse las reformas, nosotros vemos muy relevante el mantener un adecuado cumplimiento en materia de precios de transferencia debido al alto nivel de transparencia y escrutinio que se está generando a nivel nacional y global, y ya que la autoridad fiscal está teniendo le está tomando mayor importancia a la materia de precios de transferencia. Y sin perderla de vista que si no cumplimos con estas obligaciones, pues tendremos unas multas o agravantes muy altos. Por último, les quiero enfatizar a que debemos de estar muy pendiente de estas iniciativas y de su aprobación, ya que podemos para poder hacer las adecuaciones necesarias para 2022, tanto en nuestra información con partes relacionadas como la adecuación de la información en nuestro estudio de precios de transferencia. Una vez aprobadas estas iniciativas, vamos a tener una plática que va ya analizando lo que es las iniciativas aprobadas, y ahora sí lo que sería la importancia de estas dentro de la materia de precios de transferencia. Ya les estaremos haciendo llegar la información. Si gustan, nos pueden dejar sus correos para poder hacerles llegar la información. Bueno, pues con esto me despido y agradezco su atención, no sin antes recordarles que el equipo experto del área de precios de transferencia de ABC se encuentra a sus órdenes para atender sus necesidades, y los invitamos a tener un acercamiento con el personal de la firma, quien con gusto los atenderá. En la pantalla están viendo nuestras redes sociales para cualquier contacto. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente plática. Hasta pronto.